Primero que todo, dar las gracias. Sé que ha sido una jornada larga y a veces a mí también me pasaba como estudiante que a las 6:30 estaba ya cansado, pero siempre teníamos, por lo menos con mis compañeros, la motivación de escuchar algo más que nos dejara pensando en la tarde, en la noche, para conversar al día siguiente. Agradecer la invitación de la escuela. Para mí es un orgullo poder presentarles, tener los 45 minutos para mostrarles algo que yo me dedicaba a estudiar, básicamente el tema de la inequidad territorial. Y sin más preámbulos, vamos a la presentación. Esta presentación se denomina Ciudad Injusta, inequidad territorial como un motor de las diferencias de oportunidad y de calidad de vida de las personas. Tiene 4 partes. La primera vamos a hablar de la era urbana, qué significa este proceso de urbanización. Después vamos a ver cómo nuestras ciudades chilenas decrecen con desigualdad. Vamos a resolver la pregunta si hay un refuerzo de la tendencia o si en realidad esta tendencia se está cerrando, y después vamos a hablar un poco de la reforma. Primero que todo, el mundo se está urbanizando. Esto no es un dato nuevo. En 2008, por primera vez, hay más personas que viven en ciudades de lo que viven en el mundo rural. Como se ve, Latinoamérica tiene un proceso de urbanización bastante rápido. Chile tiene más o menos se ha urbanizado mucho más rápido y hoy día 9 de cada 10 personas viven en ciudades. Contrario a lo que uno podría pensar, cuando uno le dicen de que el mundo se está urbanizando, uno por ejemplo se puede imaginar la imagen de Shanghái o la imagen de Providencia, del centro de Santiago, pero en realidad, como se ve en este mapa, lo que se está urbanizando más rápidamente es el mundo subdesarrollado, y particularmente India, China, ese tipo de lugares. Por lo tanto, lo que deberíamos imaginarnos cuando hablamos de esta urbanización rápida, más bien es este tipo de imágenes, en realidad, más que la imagen de Dubái o las típicas imágenes de arquitectura que estamos acostumbrados a ver. De las 7 comunas que más rápido se urbanizaron, 7 son comunas que están, ahí la línea roja indica el promedio nacional, que tienen pobreza por sobre el promedio nacional. Y la barra verde significa que tienen déficit municipal. O sea que estas comunas, los municipios no tienen recursos para proveer servicios básicos. Normalmente, cuando nosotros hablamos de arquitectura, pensamos que la arquitectura es igual al físico y lo físico es igual a la ciudad. Yo diría que hay una pelea bastante grande en política, en hacer entender a otras disciplinas que la ciudad es bastante más que eso. En realidad la ciudad tiene distintas dimensiones. Tiene una dimensión de medio ambiente, tiene una dimensión de economía, tiene una dimensión de políticas públicas, también la dimensión física, también una dimensión de salud y de sociología. No un tema que diga yo, sino es un tema que se está estudiando en todo el mundo. Por ejemplo, esta diapositiva roja, el último congreso que se hizo en Hong Kong de una cosa que se llama Urban Age, y fue de salud y ciudad, cómo el espacio afecta distintas concentraciones de esperanza de vida, salud, contaminación, etcétera, etcétera. También hay una perspectiva económica, también hay una perspectiva social, de medio ambiente, comercio, política, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy en día, lo que utilizamos para medir a las ciudades no se debería basar simplemente en temas de metros cuadrados, sino más bien en indicadores multidimensionales, y por eso se habla tanto de calidad de vida y otros indicadores para medir cómo el territorio nos está proveyendo distintos servicios y distintas oportunidades. Por lo tanto, como arquitectos, nosotros lo que deberíamos ver es desde la disciplina cómo esto se relaciona a otras disciplinas que interactúan en el territorio. Ahora vamos a ver un poco qué sucede en el tema de la ciudad. Primero que todo, este mapa muestra un indicador que se llama IDH, Índice de Desarrollo Humano, que básicamente lo que muestra es un indicador combinado de salud, educación y crecimiento económico. En Chile, como se ve, y en Santiago en particular,
Santiago, como se ve, está en verde. Y Chile tiene un indicador que es bastante similar a ese. Pero si abrimos un poco qué sucede, estas son el IDH de las distintas comunas. Y como se muestra, habrían 5 comunas en este indicador que estarían por sobre el índice de Noruega, que es la comuna Noruega, que es el país que tiene el mayor IDH en el mundo. O sea, 5 comunas que están en un planeta que no existe. En un mundo, están fuera del mundo. No existe un país que tenga igual calidad de vida. Solo el 25% de las comunas de Chile viven en Chile. La mitad vive en Tonga y la escala parte en India, Pakistán. Por lo tanto, en Chile tenemos comunas viviendo con el nivel y la calidad de vida de Europa, comunas que efectivamente viven en Chile, y un conjunto bastante más largo que el que aparece acá, y comunas viviendo en África. La diferencia de IDH que sucede en el mundo entre Noruega y el Congo en 7.200 kilómetros, en Chile lo podemos encontrar en una sola ciudad como Santiago en 22 kilómetros. Ahora, ¿qué sucede un poco con la habitabilidad comunal? Lo que nosotros podríamos esperar del desarrollo de nuestras ciudades es que básicamente lo que muestra este gráfico son 5 grupos. Agarramos las 345 comunas y las dividimos en 5 grupos y las ponemos según ingreso per cápita, desde la más pobre a la más rica. El quinto quintil sería la más pobre y el primero sería la más rica. Lo que nosotros podríamos pensar de nuestro desarrollo es que hubiese todas las comunas mejoraran su habitabilidad, pero al mismo tiempo las comunas más pobres se desarrollaran más rápido, cosa de ir cerrando la diferencia de desarrollo. Es lo que podríamos llamar crecimiento con igualdad. ¿Qué sucede en la realidad? El conjunto de comunas decrecen su habitabilidad, pero además las comunas más pobres se deterioran mucho más rápido que las comunas más ricas. ¿Qué significa esto? Básicamente que en Chile nuestro desarrollo urbano tiene decrecimiento con desigualdad. Uno de los posibles factores que explica esto es el ingreso municipal per cápita. Ahí está un poco la correlación, que es bastante importante. Este gráfico lo que muestra, básicamente en el eje vertical, son el ingreso per cápita municipal y el porcentaje de pobreza municipal. Lo que nosotros podríamos esperar del Estado es que a medida que hubiese más pobreza, o sea, a medida que avanzamos en ese eje, hubiese al mismo tiempo más recursos para hacerse cargo de esas necesidades. Por lo tanto, comunas como, por ejemplo, las que del lado superior, que podría ser, por ejemplo, Los Espejos, tuviesen más recursos para hacerse cargo de mayor pobreza, de más gente que requiere mejor servicio de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y comunas como Las Condes, que serían en este lado inferior, dispusieran de menos recursos para hacerse cargo de una población que no carente. Lo que sucede en la realidad es todo lo contrario. Comunas como Las Condes, Providencia, poseen la mayor cantidad de recursos para hacerse cargo de una población que no carente. Por ejemplo, el presupuesto que tiene toda la región para invertir en las comunas más pobres de Santiago es 2/3 del presupuesto de Las Condes. Una comuna como Los Espejos tiene 1/5 del presupuesto de Las Condes para hacerse cargo de 10 veces la cantidad de pobreza que tiene Las Condes. Otro indicador, las 7 comunas más ricas se llevan casi la mitad de los ingresos de todos los municipios y solo poseen 1/6 de la población. Un sexto también que tiene ingresos por sobre el 1.000.000 de pesos. ¿Por qué este tema es tan importante? ¿Por qué estas desigualdades tiene algún sentido que las hablemos en esta presentación? Básicamente porque a nivel local, producto de la descentralización, empiezan a traspasarse cada vez más competencias, cada vez más servicios, dependen de la provisión local. Por ejemplo, hoy en día en Chile,
Nuestras comunas proveen servicios como áreas verdes, educación, infraestructura, cultura, recreación, salud, pero también son capaces de complementar la vivienda social, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el Parque Bicentenario se desarrolla en Vitacura, una comuna que ya tiene 18 metros cuadrados de área verde, y en esta foto de abajo, que es el Parque Intercomunal Santa Anita, que se supondría tendría que proveer de áreas verdes a todo el sector poniente y el más carente, con un promedio de alrededor de 3 metros cuadrados de área verde por habitante. Está completamente, es un sitio heriazo después de años. Esto lo que muestra es la relación en el eje vertical de metros cuadrados de área verde y en el eje horizontal de presupuestos municipales. Como se ve, a medida que crece el presupuesto municipal, hay más metros cuadrados de área verde, como es lógico. Pero lo segundo interesante es que las comunas que están sobre esa línea negra, son comunas que lo hacen bien, que para el nivel de recursos que tienen, lo hacen, son bastante eficientes en el uso. Y las que están bajos son las comunas que lo hacen mal para el nivel de recursos. Muchas veces se ha argumentado de que Las Condes, por ejemplo, tiene mejor calidad de vida que una comuna como El Espejo, porque lo hace mucho mejor. Lo interesante de este gráfico es que tanto comunas pobres como comunas ricas lo hacen bien y mal. Como se ve, por ejemplo, ahí hay una comuna rica que lo hace bien, pero ahí hay una comuna rica que lo hace mal, y se ve también que hay un grupo de comunas pobres que lo hacen bien, con una que destaca aquí, que lo hace excelente, y otro grupo de comunas que lo hace muy mal. Pero no es solo la diferencia de provisión de áreas verdes, lo que serían los pulmones de una ciudad, sino también cómo se distribuye la contaminación, por ejemplo, en el área metropolitana. Lo que tienen ahí de gráfico es una cosa que graficamos en la Corporación Más Progreso, que básicamente es el último escenario de preemergencia que hubo en Santiago, cómo estaban los indicadores del aire en distintas comunas. Y por ejemplo, lo que ve en la línea roja es el mismo día, y se ve que en el mismo día, mientras comunas como Cerro Navia, Los Prados y Pudahuel tenían niveles de contaminación alta que hicieron que se decretara la preemergencia, en el mismo momento, en comunas como Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea, habían buenos indicadores del aire. O sea, la contaminación básicamente es un problema del sector poniente de Santiago, o sea, de los pobres. Y mientras en un sector de la ciudad los consultorios se repletaban de niños con principios de asma y problemas respiratorios, en el otro uno podía jugar un partido de fútbol o salir a correr en la calle. Veamos por ejemplo el tema de la educación municipal. La educación, como todos saben, la educación municipal, la educación pública, básica y secundaria es proveída desde los municipios, es uno de los grandes alegatos de los secundarios. Hay un traspaso de recursos hacia el nivel local, pero este no alcanza a cubrir lo que cuesta un alumno. Eso significa que los municipios tienen que complementar con un porcentaje. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una comuna más pobre, tengo por lo tanto concentro mayor nivel de pobreza, que requiere más matrículas de educación pública, y por lo tanto mi demanda es mucho mayor y mi déficit además es mucho mayor. Si no puedo cubrirlo, simplemente corto algunos servicios o disminuyo la calidad de la educación. Y si tengo más dinero para una población que no carente, tengo poca demanda, por lo tanto puedo proveer un muy buen nivel de servicio. Si no me creen, esta es la relación. Como se ve, a medida que aumenta el ingreso, aumenta el puntaje CIMSE de los colegios. Pero lo mismo sucede en el estado de las calles, en los espacios públicos, en la infraestructura deportiva, en la infraestructura de los edificios consistoriales. Lo que tenemos a la izquierda es el municipio de Alto Hospicio, el municipio de San Ramón,
y lo que tenemos a la derecha es el municipio de 15 pisos de Las Condes con el edificio de Vitacura recubierto en mármol. Sí, están al revés. Pero además tenemos el tema de la vivienda social. Ustedes, como saben, hay un subsidio de vivienda y las comunas ricas, también está al revés. Las comunas ricas tienen la posibilidad de complementar este subsidio. Por ejemplo, el nuevo proyecto de vivienda social de Las Condes tiene un subsidio, pone 400 UF más desde el municipio a cada habitante. Pero además el tipo de espacios públicos que provee también es bastante diferente. Este es un artículo que salió hace un tiempo ya, en el cual se decía que la cantidad, en temas de seguridad, la cantidad de carabineros en las comunas del sector oriente era 4 veces superior a las comunas del sector poniente. Todos sabemos que probablemente los problemas de seguridad, temas en espacio público, hemos visto todos ciertos reportajes de tiroteo en las comunas más pobres. Bueno, el Estado pone 4 veces más carabineros en las comunas más ricas. Pero además, las comunas que tienen mayor ingreso, al mismo tiempo son capaces de proveer seguridad privada. Aquí tenemos temas de cultura, que también se proveen a nivel local. El nuevo edificio, el nuevo Teatro Municipal de Las Condes, y al lado el Teatro Municipal de La Cisterna. Pero no es solamente el tipo de infraestructura, sino también el tipo de espectáculo. Mientras en la comuna de Las Condes pasa Kramer, la Sinfónica de Moscú, en la comuna de La Cisterna está el taller de macramé o el taller de pintura de la señora de la esquina. No es que esto sea malo, pero evidentemente tiene que haber también de lo otro un acceso a cultura de alto nivel. Por lo tanto, la diapositiva de abajo es el nuevo spa que abrió Las Condes para abastecer a sus servicios, mientras, por ejemplo, tenemos en comunas más de la periferia gente que tiene que abrir los grifos para tener alguna posibilidad de recreación durante el verano. Entonces llegamos al punto donde mientras las comunas ricas no saben qué hacer con los recursos, las comunas pobres no saben cómo mantener los servicios que entregan. Pongo el caso del puente que une el Parque Araucano. Ese puente costó 1.800 millones de pesos, lo mismo que vale un consultorio, por ejemplo, de los que faltan en Cerro Navia. Ese puente, no sé si ustedes sabían, pero los municipios tienen que postular a recursos del gobierno central, que son bastante complicados de obtener, sobre todo por esos montos. Y tienen que justificar, por ejemplo, por cantidad de gente. Este proyecto nunca hubiese sido rentable porque circulan alrededor de 400 personas al día, cuando la demanda mínima para un puente son 4.000 personas. Pero además no hubiese sido rentable porque te hacen evaluar una opción distinta de solución. Y como se ve, ese puente se puede solucionar fácilmente con un semáforo y un paso de cebra y no gastarse los 1.800 millones de pesos que, por ejemplo, podrían gastarse en otro lado. Esto probablemente no sería un problema tan grande si es que esta brecha, estas distancias se fuesen cerrando. Por lo tanto, sería cosa de esperar para que en algún minuto comunas como El Espejo o Las Condes fuesen igual. Entonces, por lo tanto, la pregunta de si hay un cambio, un refuerzo de la tendencia, es bastante relevante. Primero, aquí hay dos fuerzas. La primera tiene que ver con la vivienda social. La vivienda social está bajo una lógica que dice que hay que gastar lo menos posible en el terreno para gastar lo más posible en la vivienda y por lo tanto hacerla lo más grande posible. Esto lo que hace es que la vivienda vayan a lugares en la periferia que tienen valores cercanos al suelo. Para que sepan un poco cómo se constituye el valor del suelo, básicamente el valor del suelo lo que refleja son oportunidades. Valores que tienen cercano, de suelo que tienen cercano a cero, el desierto, por ejemplo. Si yo le tiro una carretera, eso tiene mayor valor de suelo. Si instalo una industria, tiene mayor valor de suelo. Si instalo un parque, tiene mayor valor de suelo. Si instalo vivienda, mayor valor de suelo. O sea, el valor de suelo está determinado por el tipo de cosas a las que puedo acceder desde una localización.
Por lo tanto, cuando yo busco desde la vivienda social un valor cercano a cero, lo que estoy haciendo es poniendo a esa gente en lugares que tienen cero oportunidades. Y por lo tanto, lo que tenemos es una tendencia a la concentración y a sacar a la gente que tiene menos recursos, tirarla hacia lugares que tienen cero oportunidades. Por otro lado, los niveles de diferencia de calidad de vida que vimos anteriormente son tan grandes que cuando la gente aumenta su nivel de ingreso, lo primero que hace no es agrandar su casa, no es hacer una ampliación, es cambiarse de comuna. ¿Por qué? Porque mi nivel de acceso a bienes y servicios, por ejemplo al spa, por ejemplo al parque araucano, por ejemplo a lugares de trote, a iluminación, seguridad, etcétera, etcétera, es tan radical que yo lo primero que voy a hacer es gastar ahí mi dinero. Por lo tanto tenemos básicamente dos fuerzas, una que tira a la gente de escasos recursos a la periferia y otra que se mueve a medida de que aumenta mi ingreso. Voy a tratar de buscar una comuna que provea mayor calidad de vida. ¿Qué sucede con esta tendencia? Por lo tanto, tenemos que las personas de mayor ingreso se mueven a las comunas que ya cuentan con alto ingreso y lo que termina haciendo es que pagan más impuestos locales, pero no tienen más gastos. Por lo tanto, lo que termina sucediendo es que aumentan su nivel de ingreso. Aumentan su nivel de ingreso y así no aumentan su gastos. Y por el otro lado, las comunas pobres reciben cada vez más población de bajo ingreso y la gente que aumenta su ingreso, sea porque estudiaron, etcétera, etcétera, se desplaza a otra comuna. Por lo tanto, lo que sucede es que aumentan su nivel de gasto, pero no su nivel de ingreso. Por lo tanto, hay una tendencia a la desigualdad que es creciente. Un círculo vicioso de comunas que aumentan y aumentan su ingreso y disminuyen y disminuyen sus necesidades, y comunas que aumentan y aumentan su gasto sin tener más ingresos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de suelo inicial de Iquique Alto Hospicio, donde se ha construido la vivienda social, básicamente esta mancha amarilla, la distancia a los centros de empleo, y lo que tenemos es segregación perfecta por las distintas clases sociales en el espacio. Otro ejemplo, Puerto Montt. Tenemos el crecimiento de vivienda social entre el 93, 2003, 2011 y la nueva expansión urbana que permite que ahí sigan llegando más viviendas sociales. La distancia al centro de Puerto Montt, que es lo que provee el polo de empleo, además por una pista de 2 vías que en 7 kilómetros la gente se demora media hora, y lo que llegamos es a segregación perfecta en el espacio. Último caso, Santiago. Lo que tenemos a la derecha en colores azules es el valor de suelo de Santiago, y lo que tenemos en la izquierda es cómo eso mismo refleja el nivel socioeconómico de la ciudad, donde se ubicaron los proyectos de vivienda social entre el 80 y el 2004, donde se están ubicando hoy en día en comunas como Colina, Lampa, Melipilla, Paine, Buin. Ahora hay varios conjuntos que se están construyendo en Alhué, a 1 hora y media de distancia. Por lo tanto, todos sabemos que las oportunidades de estudio, las oportunidades de consumo, las oportunidades de trabajo están en el centro de la ciudad. Por lo tanto, 1 hora y media de distancia de viaje. Con unos alumnos de cuarto año calculamos que hay un valor del tiempo que básicamente está determinado por cuánto uno gana. Lo que determinamos es que este traslado, este desplazamiento hacia la periferia de Santiago, finalmente lo que hace es que el costo del tiempo en 20 años sea igual al valor del subsidio. O sea, por enviarlos lejos nosotros estamos adicionándole un costo a estas personas en tiempo de alrededor de 15, 16 millones de pesos en 20 años. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la situación que tenemos actual. ¿Se acuerdan? De crecimiento con desigualdad. Lo primero que tenemos que hacer es tapar el hoyo.
Tapar el hoyo significa transferir recursos desde el gobierno central para que las comunas no caigan sistemáticamente en déficit. Esta semana salió en el Mercurio que el 90% de los municipios están en DICOM. 1 de cada 3 municipios está quebrado. Después, ¿qué tenemos que hacer? Transferir recursos no solo para que mantengan su nivel de servicio, sino para que sean capaces de desarrollarse. Y finalmente, transferir recursos entre municipios para que las desigualdades entre uno y otro no sean tan distintas y por lo tanto puedan proveer calidad de vida y servicios más o menos similares. Por lo tanto, primero, lo urbano tomará un rol cada vez más preponderante en las políticas públicas, obligando a una visión multisectorial. Segundo, las desigualdades urbanas provocadas dentro del sector público en calidad de vida y oportunidades son graves. La tendencia indica que lejos de cerrarse continuarán exacerbándose y es necesario transferir más recursos a lo local y distribuir los impuestos territoriales mejor a través de un fondo común municipal mejorado. Esto lo que va a permitir es que, por ejemplo, el aspecto típico que podemos ver en la periferia, estos bandejones destruidos, pueda pasar a tener un nivel de espacio urbano mucho mejor. O por ejemplo, que la primera imagen que vimos de este parque Santa Anita, que abastece, que tendría que ser la oferta de parque intercomunal para 1,5 millones de habitantes vulnerables, pueda tener una imagen un poco más parecida a lo que es el Parque Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Voy a partir con la primera pregunta en referencia a esa imagen. ¿Cómo nos aseguramos que esa transferencia de fondos centrales nivele hacia arriba y no en el sentido inverso? Es decir, que las comunas pobres empiecen a parecer a las ricas y no que las comunas ricas empiecen a parecer a las pobres. Ya, ahí yo diría que hay un doble efecto. Primero, efectivamente, primero hay que entender que hoy en día las comunas, estas 5 comunas que están sobre el nivel de vida de Noruega, voy a volver aquí. A ver, un segundo. Estas 5 comunas, que además son las menos. Son las menos, pero las que se llevan las más. Por ejemplo, Las Condes tiene 150.000 millones de pesos de recursos propios. Solo un tercio de los recursos de Las Condes es suficiente para tapar el déficit a nivel nacional de todos los municipios. Entonces, como se ve aquí, estas 10 comunas, que es de estas 5, son las que tienen mayor nivel de calidad de vida. Básicamente lo que está sucediendo aquí es que esas comunas tienen ese nivel de calidad de vida porque hay comunas demasiado pobres. No es simplemente, probablemente con los recursos del Estado no alcanzan para que todos los chilenos vivamos en Las Condes, pero probablemente se alcanza para que todos vivamos en Santiago Centro. Entonces eso primero hay que tener presente, que, y esto ya tiene que ver con mi propia posición, aquí se acabó el tema más científico, es que para poder, por lo menos lo que yo pienso, es que todos deberíamos vivir en Santiago Centro y no deberíamos, y que deberíamos vivir acorde a la realidad del país, y que Santiago Centro tampoco es un mal estándar de calidad de vida. Lo que pasa es que hoy en día estamos poniendo demasiado esfuerzo de todo el resto de las comunas que están empobrecidas para que haya un grupo de comunas que tengan un nivel superior al de Noruega. Esa sería la primera mirada más integral que hay que ver. Lo segundo que habría que ver es que efectivamente salió un dato también en el Mercurio, que alrededor de 2/3 de los municipios tienen, básicamente la plata se la gastan en gasto que no es de inversión, sino en gasto corriente, por ejemplo, publicidad, eventos, etcétera, etcétera. Y ahí hay una segunda pregunta que es bastante interesante, que es, si nosotros le transferimos esta cantidad de dinero a los municipios, ¿efectivamente los municipios se la van a gastar en mejorar la calidad de vida?
esa pregunta no está tan resuelta. Y por lo tanto, junto con la transferencia de recursos hay que tener ciertas obligaciones. Va a haber cierta parte que vamos a tener que exigir, y ahí tenemos las distintas relaciones entre ingresos y servicios que deberían proveer, y por lo tanto esta transferencia tiene que ser contra ciertos niveles de servicio. Normada desde el gobierno central, porque además es plata que se transfiere desde el central. Sin bonos. ¿Ah? Sin bonos. Yo creo sin bonos. Básicamente hay un mínimo estándar, lo que, por ejemplo, algunos candidatos llaman el auge urbano. Yo en lo particular prefiero llamarle garantías territoriales, que son básicamente a todos le aseguramos un piso y con el excedente los municipios pueden decidir efectivamente en qué área invertir. Por ejemplo, un municipio en Santiago que tiene escasez de áreas verdes probablemente va a querer invertir mucho más en esa área, pero es necesario establecer este piso mínimo. ¿Se ofrece la palabra? Hola, no sé muy bien cómo meter la pregunta, pero siento que se escucha súper bien poder transferir estos recursos de ciertas comunas a otras, pero creo que hay un factor súper importante que es como el factor humano, que como decía, es como cómo evitar que, por ejemplo, en el caso puntual de San Bernardo, que trabajé en esa municipalidad, que tienen 40 colegios municipales, en que, salvo uno, que estoy seguro, todos están perdiendo matrícula. Y a la alcaldesa se le ocurrió hacer otro colegio. O sea, creo que ese factor humano que, sabiendo que tienen pocos recursos, si ocurre inventar un colegio más para gastar menos recursos todavía en toda la gente, ¿cómo controlar eso? O sea, o cómo un gobierno podría controlar eso, porque se me ocurre que si lo llega a hacer, sería casi una dictadura. Es súper raro. No, es bastante complicado preguntar, porque básicamente la fuga de alumnos del sector municipal tiene que ver con la baja calidad que ofrecen los colegios municipales en relación a los colegios subvencionados, por ejemplo. Esa fuga de alumnos, por ejemplo, no es tan grande en lugares como Ñuñoa o lugares como Las Condes. De hecho, si uno mira el puntaje CIMSE, cada vez los colegios municipales empiezan a cerrar la brecha con los colegios particulares. Entonces, por lo tanto, lo que te dice es que efectivamente, si nosotros logramos transferir más recursos, probablemente van a haber, los colegios municipales además van a mejorar su rendimiento, si tienen una buena gestión municipal. Y eso evitaría, por ejemplo, la fuga de matrícula y, por lo tanto, mantener un cierto nivel. Evidentemente, en el caso que tú planteas, es una locura seguir expandiendo la oferta, siendo que no hay suficiente dinero para mantener lo que ya se tiene. Pero ahí yo diría que probablemente hay un tema en San Bernardo, que probablemente esa comuna es tan grande que probablemente había un sector que no estaba cubierto con educación, y por lo tanto ahí lo que se hace es una inversión de cobertura y no una inversión para intentar elevar el nivel de calidad de servicio. O sea, igual para contextualizar un poco, de hecho es todo lo contrario. En una manzana, en una esquina había un colegio, en la otra esquina estaba el otro colegio, y sacaron terreno a un colegio para hacer otro colegio. Entonces, en una manzana completa hay 3 colegios. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Hay que hablar con la gente del municipio. Sí, de hecho hasta la misma gente dentro del municipio le parecía extraño que hicieran eso. Pero como que un día un ataque de locura de la alcaldesa fue como, y haremos otro colegio más. Y otro empezó. Pero como, ¿qué pasa con ese factor humano? O sea, ¿cómo controlarlo? No, ese factor humano yo creo que se puede controlar en base a garantías territoriales, en base a definir cuáles son los pisos, no solo en cantidad sino en calidad, y por lo tanto eso lo que obligaría a los municipios a destinar los fondos para tapar los hoyos que ya hay, para tapar los hoyos de déficit con respecto al piso. Entonces, por lo tanto, son transferencias de recursos, pero con fines bastante particulares. Entonces, le quita un poco de factor humano, de error humano.
Hola, es una pregunta. ¿Cuáles son los parámetros para administrar los recursos hacia el municipio del gobierno central? ¿Por qué se produce esta desigualdad? ¿Me podí especificar un poco más? Porque probablemente te va a responder algo que no es lo que me estáis preguntando. Que el gobierno central es el que administra los dineros hacia los municipios. ¿Cómo se produce esta desigualdad siendo que es un gobierno que tiene que administrar la misma cantidad de dinero hacia los municipios? ¿En qué parámetros se...? Ya, sí, exactamente. Mira, lo que hay que entender es que los municipios son organismos independientes y que esa plata en realidad no viene del gobierno central, sino que está en base a impuestos territoriales. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes han visto el tema de las patentes municipales, el tema de las patentes de autos, por ejemplo. Entonces lo que sucede es que comunas como Las Condes tienen autos más caros, pero además la gente tiene más autos, tienen más comercio. También los municipios reciben ingresos por el pago de contribuciones de las propiedades que son más caras efectivamente están en esos lugares. Entonces lo que hace es que los impuestos territoriales, que son finalmente fondos públicos, se concentran en los lugares que tienen más riqueza. O sea, los recursos municipales se arman no en base a necesidad, sino en base a la riqueza que tiene el territorio. Y hoy en día el gobierno no transfiere ningún recurso a nivel local. Básicamente hay una cosa que se llama el Fondo Común Municipal, que es el que distribuye de un municipio rico a un municipio pobre. Pero para que tengan algún tipo de noción, las desigualdades entre municipios, estas desigualdades entre territorios, son similares a las desigualdades de ingresos que hay en Chile. Y como todos sabemos, las desigualdades de ingresos en Chile son cercanas a las top 14 a nivel mundial. O sea, el sector público, en su propia distribución de impuestos, de estos impuestos territoriales particularmente, genera desigualdades similares a las que genera el sector privado a través del ingreso, que se consideran alarmantes. Hola, mira, tengo una pregunta básicamente en el tema de los que viven en la periferia. Te hablo de mi caso, yo vivo en Melipilla, tengo que desplazarme acá en 1 hora y media, 1 hora 40 para llegar a la universidad. Entonces quiero saber cuál es el tema, cuál es la solución que se plantea para las personas que viven, no específicamente en la ciudad de Santiago, sino que se desplazan en esta grande distancia. Porque también tenemos que ver que es un tema de tiempo y de gasto en cuanto a pasaje y todo ese tema. Entonces, como pude ver, la solución en cuanto a Santiago sería distribuir la riqueza de ciertas comunas hacia las que tienen menos. Pero ¿qué pasa con las personas que no viven en Santiago, sino que viven dentro y tienen que desplazarse hacia Santiago? Sí, ahí hay un tema que más bien tiene que ver con transporte. Primero hay dos cosas. Efectivamente, hay cosas que puede equiparar el Estado. Por ejemplo, calidad de vida, calidad de educación, calidad de salud. Proveída desde el Estado no hay justificación, por lo menos a mi modo de ver, para que sea distinta en distintos territorios. Ese tipo de cosas, recreación, cultura, eso se podría solucionar a través de esto que estamos hablando recién. Hay otros temas, por ejemplo, el acceso a universidades. Probablemente es muy difícil llevar a la San Sebastián a Melipilla, y por lo tanto ahí hay un tema de desplazamiento que se soluciona a través de transporte. Uno de los problemas que tenemos con el tipo de crecimiento que existe es que primero no es planificado, por lo tanto la oferta vial, como sucede en Quilicura, toda la urbanización se concentra en una pura calle, por lo tanto eso hace más demora, pero al mismo tiempo carece de un factor básico para el transporte público, que es la densidad. Las zonas periféricas son muy poco densas, bueno, en general depende de cuáles, pero son bastante poco densas y por lo tanto, en base a los criterios de evaluación de transporte, metros, buses, etcétera, etcétera, no generan rentabilidad.
y por lo tanto no es posible ofrecer buenas frecuencias. Probablemente tú en Melipilla no sé cada cuánto habrá una micro que venga a Santiago, pero tiene que ver básicamente porque hay muy poca densidad y por lo tanto a medida que yo me desplazo tengo que desplazarme mucho, gasto mucho para ir a recoger unos pocos habitantes, y eso evidentemente repercute en que la gente es dependiente del auto y cuando viene a Santiago se congestiona y te demora más de lo que debería demorar más normalmente. A mi modo de ver, y ese es el tema que tuvimos que discutir la otra vez con Albert en la discusión, debería haber un patrón, una cierta, no una densidad mínima como hay ahora, o sea, perdón, no una densidad máxima, sino también una densidad mínima para expandir la ciudad y por lo tanto generar una seguridad de que el transporte público pueda llegar, una rentabilidad y que lleguen los distintos servicios. No sé si estoy muy de acuerdo contigo, creo que discrepo un poco. Porque Está bien. Yo te hablo de mi caso, por ejemplo, un día lunes a las 7 de la mañana es imposible tomar un bus que sale cada 5 minutos a Santiago, que se llena la primera cuadra que sale del terminal, que trae 45 personas encima, y te lo digo desde el punto que a lo mejor no es que sea un trayecto desde Melipilla a Santiago, sino que también hay que ver que la línea pasa también por Talagante, por Peñaflor, por Padre Hurtado. Entonces son toda esa gente que trae. No creo que sea un tema de densificación porque igual es bastante la gente que se desplaza desde el sector de donde me encuentro yo hasta el centro de la capital. Sí, ahí hay dos cosas. Evidentemente hay una falta de regulación en el sistema de transporte, sobre todo el que no entra dentro de Transantiago. Bueno, Transantiago también tenemos su problema. Pero básicamente esa micro que tú estás mencionando se da tantas vueltas porque está buscando demanda, está buscando gente. Y al micrero le conviene que esté la micro lo más llena posible desde el inicio. Probablemente cuando se llena se viene mucho más rápido que mientras estaba así. Gracias. La inequidad no solamente provoca descontento social, sino que también, a mi modo de ver, corre el riesgo de algo más peligroso que la corrupción institucional. Por ejemplo, el otro día me enteré que tú puedes conseguir un permiso de circulación trucho en Caleta Tortel, hay una movida. Y Caleta Tortel no tiene calle, pero se sienten con el legítimo derecho de que se sienten abusados, como lo que ocurre en regiones, que como es un país centralizado, piensan, perdonando la expresión, que se nos están cagando. Entonces, ven legítima esa manera de burlar el sistema, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso en una institución. Hola, bueno, tú dices que hay que llevar la riqueza a los lugares más vulnerables para que estos lugares tengan tal vez una nivelación de calidad de vida con respecto a estas 5 comunas que tienen mayor calidad de vida que Noruega. Bueno, mi pregunta es, ¿tú crees que al nivelar esta condición de las comunas, el sector privado tal vez en ese suelo tenga la iniciativa de tal vez invertir como en sus empresas, en sus lugares de trabajo, para que la misma gente de este lugar no tenga que venir a Santiago cuando está todo centralizado, el comercio, los negocios, el mercado, y pueda tener en sus mismas comunas lugares de empleo? O sea, como para un poco de sacar la negación, o sea, la acumulación de vehículos en las calles, de congestionar Santiago, o sea, como que cada comuna sea propia de su dueña de su propia economía. Podría ser, sí, eso, dueña de cada comuna que sea propia de su economía. Sí, un poco para contextualizar, yo no digo que esto vaya a solucionar todos los problemas, eso es lo primero que hay que entender. Lo que sí creo es que sí va a ser mucho. Sí significa mucho, porque hoy en día el espacio público en temas de salud y educación son claves para la oportunidad y la calidad de vida. Respecto a qué sucedería, por ejemplo, si esto se aplicara el día de mañana, etcétera, etcétera,
lo que sucedería es que de a poco se empezaría a emparejar un poco la calidad de vida. Por lo tanto, mi manera de verlo lógicamente es que si yo empiezo a tener el mismo nivel de educación, de espacio público, de posibilidades de acceder a actividades recreativas, a parques, iluminación, mi hijo puede jugar en la calle, etcétera, etcétera, el estímulo para moverse por aumento de ingresos no es tan grande. Por lo tanto, lo que sucedería es que la gente se podría radicar. Les pongo un caso. Por ejemplo, yo vivía en San Bernardo y todos mis amigos, a medida que se hicieron profesionales, ahora las juntas ya no son en San Bernardo, sino que son en Las Condes. O sea, es toda gente que en realidad le encantaba San Bernardo, pero que por esta doble tendencia que hablábamos, de repente le aumenta su ingreso y decide moverse. Probablemente si San Bernardo pudiese ofrecer condiciones similares de seguridad, etcétera, etcétera, esa gente tendría bastante menos impulso a moverse. Yo creo que hoy en día los estímulos para moverse son de una comuna a otra son demasiados. Y eso, contestando un poco tu pregunta, probablemente daría origen a que se pudieran hacer proyectos inmobiliarios en comunas que hoy en día no hay ninguna posibilidad de que se hagan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esa misma gente sí estaría dispuesto a comprar un departamento en San Bernardo de mayor estándar, etcétera, etcétera, y si yo logro tener población de mayor ingreso localmente, también demanda servicios de mayor ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, hay un círculo que se podría romper y que hoy en día, por ejemplo, si uno ve las tendencias entre el 2010 y el 2012, lo que está sucediendo es que hay un conjunto de comunas que son las del pericentro, las que no reciben ni vivienda social, ni reciben habitantes que por aumento de ingresos se desplacen, que están quedando vacías. Están quedando vacías porque la gente se desplazó o para un lado o hacia el otro. Y el problema es que cuando te trasladas de la cisterna a Las Condes, no vas a volver a la cisterna, sino que si puedes traerte a tu familia a Las Condes, lo vas a hacer. Y no solo eso, yo creo que el problema también es que el poder que toma las decisiones vive en Noruega y no va a querer volver a Santiago Centro. Exactamente. Eso yo diría que es el mayor problema, que hoy en día se está diseñando una política pública que más bien obedece a Noruega, a las discusiones y a las necesidades de una población que no es carente, cuando en realidad hay realidades como el Congo todavía en Chile. Hola. Tú dices... ¿Terminaste? Sí, claro. Ah, gracias. Mira, tú dices, al transferir recursos a comunas más pobres, ¿va a existir algún organismo que fiscalice o que fiscalice el qué se hace con esta plata? Por ejemplo, hace un año atrás en Renca se construyó, o sea, se hicieron unas letras que decían Renca la lleva, que es un mal gasto de los recursos, algo así como 15 millones de pesos. ¿Quién regularice o quién fiscalice que se aprovechen bien estos recursos y no veamos en la ventana connotada, qué sé yo? Sí, por eso yo digo que hay que ofrecer, junto con dar la plata, hay que pedir más cosas, ¿de acuerdo? Y pedir más cosas en cosas que importan. Sin embargo, ese tipo de cosas que tú describes siempre pueden suceder, como suceden en Las Condes. Si ese puente de 1.800 millones de pesos es una locura, porque es absolutamente innecesario. Entonces, a mí lo que me da un poco vuelta en la cabeza es que cuando uno piensa, normalmente cuando la gente piensa en malgasto, piensa que las comunas pobres malgastan. Yo creo que las comunas ricas malgastan mucho. Ese puente de verdad es un paso de cebra, no creo cuánto mejora la calidad de vida, no cumplió con una inspección mínima estructural, se cayó en la mitad, no llegó Contraloría porque se cayó. Un municipio pobre, por ejemplo, ante la misma inversión, tiene que pasar el doble de tiempo, el doble de aprobación, y además si se cae, tiene las penas del infierno. Entonces, y el nivel central también tiene el problema de
de que hay gastos insólitos. Por ejemplo, todos hemos visto las campañas publicitarias enormes en horario prime de la televisión, de cosas que de repente no sé qué tan importantes son. Y ahí estamos hablando por lo menos de 400 millones de pesos, una buena campaña en ese horario. Entonces, yo creo que hay un tema de efectividad, de eficiencia en el uso de los recursos públicos que es transversal, que no es particular a los municipios. Entonces yo en ese sentido creo que no es tan grave traspasarle los recursos. Pero, ¿quién fiscaliza eso? O sea, es un peligro público entregarle 1.800 millones a la alcaldesa Renca, que va a poner un testamento en el cerro. O sea. Bueno, hay harto de Contraloría. Efectivamente, Contraloría se puede meter a investigar eso. Por ejemplo, temas de hora extra. Ahora salió un fallo de la Contraloría en la Florida de que varios funcionarios recibían el doble o más de los ingresos en términos de hora extra. Entonces la Contraloría lo que está haciendo es una auditoría extensa en el municipio de La Florida para fiscalizar eso. Entonces efectivamente Contraloría es el organismo que tiene que fiscalizar el gasto público. Una última cosa. Creo que es como un Robin Hood que le sacamos a los pobres para ayudar a los ricos. Quitarle a los ricos para ayudar a los pobres. Pero creen que es justo que los que pagan más, que los que tengan, entre comillas, más educación, los que les ha costado más, tengan que pagarlo, no les tenga que quitar un parte para ayudar a los demás, porque son recursos que pagan por patentes, el del terreno. No creo que sea justo eso. Sí, solo y ahí hay un tema de ética, y ahí cada cual puede tener su opinión. Voy a decir mi opinión. Yo creo que los recursos públicos son para compensar las desigualdades que hay entre las personas, para nivelar la cancha, no para desnivelarla más. Y en cuanto los municipios son parte del Estado y son parte de los recursos públicos, por lo tanto yo creo que esos recursos deberían estar distribuidos homogéneamente. Para el Estado, todos los ciudadanos deberían valer lo mismo. ¿Aló? Acá. Hola. Gracias por la presentación. Ahí en tu diapositiva, ¿cierto? No sé si tú lo mencionaste, es la Fundación Más Progreso, ¿no? Corporación Más Progreso. Y hay subyacente a todo el tema está la dimensión política, porque en el fondo tú has hecho una presentación bien exhaustiva, una construcción de argumentos, y entonces lo extiendo a los estudiantes, porque es parte de lo que queremos hacer en el curso, ¿cierto? De que uno toma una posición, una idea y en este caso a través de cifras, de estadísticas, va construyendo un argumento. Nosotros le creemos, ¿no? Esto es un acto de fe. Puede ser que todas las cifras sean unas mentiras, pero tú construyes algo y no haces creer algo, ¿no? Y eso uno lo puede hacer con el análisis de un edificio, con distintas cosas. Bueno, en ese contexto es bien evidente el diagnóstico, ¿cierto? Gráficamente evidente, pero te quiero mirar un poco a dos temas que han comentado los estudiantes. Uno es la parte de la primera pregunta, y también social la última, que tiene que ver con las personas, con el capital humano finalmente, porque un poco uno puede decir que detrás de esto, mirando críticamente, es como la teoría del chorreo, ¿no? O sea que acá hay mucho, tiramos para el lado y nivelamos. La pregunta es que cómo nos aseguramos que hay un capital humano instalado lo suficientemente alineado, bien formado, bien intencionado, de modo de que de excelencia, para que en la diferencia pueda operar de buena forma. Y lo otro también es que recientemente se entregó este documento para la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cierto? Que ha sido muy discutido, criticado, y la ausencia de ese proyecto rector, ¿no? O la ausencia de un proyecto contemporáneo, diría yo, porque existe un marco regulatorio donde todo opera, que nos puede gustar o no,
Entonces la pregunta, esta es una pregunta ya más política, porque finalmente esto nos muestra algo, pero el problema de diseño requiere de una idea detrás, para que no pasen incoherencias como por ejemplo, ya que tú estás tocando un tema súper urbano, que Isla Pascua pertenezca a la quinta región, con una estructura cultural, con una forma de vivir totalmente particular, y donde las lógicas del centralismo, de la ley general de urbanismo y construcciones, la lógica del plan comunal, plan regulador, sean totalmente absurdas de aplicar en ese contexto. Y vemos lo que pasa en ese territorio, los conflictos que hay ahí. Más hacia el sur está la condición, ¿cierto?, mapuche, ¿no? O cuando tú hablas de lograr igualdad y muestras esas imágenes, esos fotomontajes, por ejemplo, de distintas calidades de espacio público, y tú, no sé, de parque y cosas así, y de repente qué pasa con las variedades de ciudades y las particularidades que tenemos en Chile, territoriales, tan drásticas, geográficas, donde de repente un parque no tiene un sentido cuando vivimos en el borde costero y la gente usa la playa como espacio, o la cordillera. Entonces, este es un país que no es como Noruega, en ese sentido, que es muy homogéneo, tanto en su nivel de desarrollo cultural como en su geografía, en su condición climática, ¿no? ¿Cómo este diagnóstico se puede, tiene una cierta ruta, o cómo podemos acoger las particularidades de un proyecto político finalmente? Sí. Respondiendo a la primera pregunta acerca del tema de capital humano, de dotación profesional, hoy en día los municipios tienen en promedio el 20% del personal que tienen es profesional, y tienen unos sueldos miserables. Entonces, eso se refleja en un conjunto de decisiones mal tomadas. Un conjunto, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en la cisterna, hicimos harto en realidad, pero yo era el único arquitecto de casi todo con el director de obras, pero de casi todo el municipio. Y nosotros teníamos que decidir la inversión, y la gente que estaba decidiendo la inversión eran profesores de educación física que decidían inversiones de centro cultural, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, hay harto que se puede hacer nivelando, y eso tiene que ver solamente con salario y dar estímulos para que el nivel local llegue a un nivel de profesionalización parecido al nivel central, que es 3 veces superior, 60%. Entonces, con más capital humano, los recursos van a invertirse mucho mejor. A mí en particular en la cisterna, no solo los precios unitarios estaban sobrepasados, sino que además la utilidad y la plata estaba mal gastada. Entonces, básicamente un proyecto, pongamos, de 100 millones de pesos, el 75% de los recursos no estaba yendo al proyecto, sino que solo el 25%. Y evidentemente, dejando la utilidad en 25 y utilizando ese 50 extra, se podía hacer bastante más. Eso en términos de capital humano, y hay que hacer un programa o obligar, porque los municipios no lo van a hacer de mutuo propio, a mejorar los sueldos. Entonces ahí hay un tema de legislación. Lo segundo, que tiene que ver con el tema de cómo atendemos la diversidad de territorio, las distintas demandas, etcétera, etcétera. Yo en particular creo harto en la descentralización y en la autodeterminación de los territorios. Creo también bastante en la democracia, y una democracia primero representativa que te permita cada 4 años sancionar a tu alcalde, ojalá sancionar a tu intendente, para que si a uno no le gustó el tipo de política o hubo un escándalo, etcétera, etcétera, uno puede sancionar políticamente. Y lo segundo, una democracia que permita sancionar acciones puntuales. Y eso más bien tiene que ver con una democracia más participativa, donde los planes de inversión tienen un componente ciudadano de aprobación y por lo tanto se alinean en un proyecto común. Y ya teniendo esas dos garantías, yo creo que el traspaso de recursos lo que permite hacer es darle a las distintas regiones capacidad de autodeterminación para que puedan decidir su destino. Hoy en día, para mí, el gran problema de los municipios es que
no tienen capacidad de autodeterminación, no tienen capacidad de invertir, no tienen capacidad de definir un proyecto de desarrollo local. Igual que los gobiernos regionales, por lo menos yo encuentro que, o sea, son peores aún, porque aparte el intendente, el jefe del presidente, por lo tanto están constantemente respondiéndole a Santiago. Y cuando uno va a regiones, que me ha tocado bastante ir a conversar con las distintas juntas de vecinos y con los académicos en Valparaíso y Concepción, hay un odio gigante a Santiago, y que tiene que ver con que todas las decisiones se toman en Santiago, y lo peor aún es que la gente que está en Santiago cree que eso está bien, cree que las decisiones centralizadas están en lo correcto. Un solo caso para cerrar. Había antes, a mí me tocó trabajar en una cosa del mismo que se llamaba algo así como unidad de proyectos urbanos, que eran proyectos para las distintas regiones, proyectos de espacio público, etcétera, etcétera. Todos los planes y los diseños se hacían en Santiago, de cosas que perfectamente se podrían haber desarrollado con equipos locales o llevar gente y conversar en la región. Pero eso no era lo grave. Lo grave es que se traspasó regionalmente y la gente señala que ese proyecto fracasó porque era tan rasca que hubo que pasarlo a nivel regional. Para mí eso siempre debió haber sido regional. Es una locura que en Santiago estemos definiendo cuáles son la infraestructura que necesitan las regiones, si no son las propias regiones las que tienen que definir. Pablo, yo te quería preguntar si este ejercicio que se ha hecho por comunas para Santiago se ha hecho también a nivel regional para el país. Me refiero, es evidente que Santiago es una ciudad segregada, que hay comunas evidentemente segregadas por calidad de vida, por población y por distintos factores. Hay ciudades que no son segregadas teóricamente, como Valparaíso, Viña del Mar, pero donde estoy seguro que también los recursos se invierten con otros criterios y tampoco los recursos son suficientes para eso. Pero cuando uno piensa en regiones que de repente, o comunas que de repente generan recursos, y sin embargo los recursos no permanecen ahí, pensando en Calama o en lugares donde uno empiezan a ir a los pueblos de Valparaíso, no sé dónde van todos esos recursos. ¿Por qué pensar sencillamente a nivel de la ciudad de Santiago? Es evidente que el costo gráfico delatan el conflicto, pero en los lugares donde regionales que también existe un conflicto, no sé si eso se ha hecho a nivel de región. O sea, hay ejercicio de qué regiones están en el CON, qué regiones están en... Sí, el tema es que a nivel regional hay una mejor distribución por lo menos de fondos de inversión, y el problema es difícil captar el dato porque está repartido en distintas divisiones. Por ejemplo, los Ceremis de vivienda tienen un dato propio, el Ministerio de Salud tiene otro distinto, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Pero si nosotros viéramos solo los presupuestos regionales a través de los fondos de inversión, por ejemplo el FNR, no es tan distinto, en términos de, o sea, comparando las 15 regiones del país, hay diferencias, pero no son a ese nivel de brutal. Respecto al otro tema que tú mencionabas, de los recursos que nos quedan localmente, ahí hay un debate gigante. Evidentemente hay una cierta parte que tiene que quedar localmente porque eso impulsa a los distintos territorios a desarrollarse, a tener una motivación. Si aplanamos completamente, probablemente lo que va a suceder es que nadie va a intentar, no hay ningún estímulo para captar más recursos, por ejemplo, ser más eficiente en la recolección, atraer inversión, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener un componente también de distribución, y yo creo que hoy en día hay demasiado componente de riqueza territorial versus a nivel de municipio, versus este componente de distribución. A nivel de regiones yo diría que está todo lo contrario. Hay poca captación local y mucho traspaso a nivel central. O sea, todos los recursos que se producen regionalmente, no hay, por ejemplo, un impuesto territorial que caiga sobre la región, sino que todos los recursos que se producen en la región van directamente a Santiago y desde Santiago se distribuyen. Y eso compensa un poco, pero da súper pocos estímulos para que las regiones generen su propia estrategia de desarrollo. Pablo, dice que si lo bueno breve, 2 veces bueno. Hemos excedido un poco, abusado de ti con las preguntas, y bueno, nuestra respetuosa y atenta audiencia
he notado que ha estado súper interesado. Creo que es bueno dejar también un espacio como un gusto a poco, porque creo que tu charla ha sido una especie de bofetada con la realidad que todos vivimos y que desglosada de manera ordenada y en cifras transparentes nos dejan harto que pensar, ¿no? Y creo que también esto es relevante para ustedes como estudiantes, porque están ante la posibilidad de transformarse desde espectadores a protagonistas. Pero esa es solo una oportunidad, eso no va a suceder, a menos de que ustedes hagan que suceda, como lo está haciendo Pablo. Pablo se está convirtiendo en un protagonista y puede que sus alcances sean insospechados, ¿no? Creo que es una manera de ver que es posible que uno llegue a estar involucrado en este nivel de decisiones, y es posible que uno gaste los limitados latidos que la vida les va a entregar en cosas que puedan ser de rentabilidad más allá de lo individual y que tengan el privilegio de ser agentes de bien común. Eso yo creo que es algo absolutamente preciado como oportunidad y como posibilidad. Así que en nombre de la Escuela de Arquitectura, Pablo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu fantástica exposición y por responder todas las preguntas. Gracias.